lectura anteriormente leída es una editorial ya que se presentan opiniones. El propósito del autor es dar a conocer lo sucedido cuando los iraquíes destruyeron toda evidencia de sus reliquias que habían formado parte de la cultura e historia de su nación. El objetivo del autor es mostrar cómo es que las reliquias habían sido desaparecidas. El lenguaje es subjetivo porque se pueden apreciar sentimientos y opiniones por parte del autor. Mi posición de acuerdo a la lectura es impresionante, ya que es increíble cómo es que las personas acabaron con la cultura de su propia nación y por lo mismo ese momento fue trágico para algunas personas. Editorial porque no solo muestra hechos, sino que también está involucrando sentimientos y emociones. El propósito del autor es exponer la situación en Irak respecto a la desaparición de las reliquias y pues en cierta parte está infiriendo la situación o las consecuencias que va a tener sobre el pueblo iraquí. Yo creo que también está haciendo en sí una crítica porque la forma de describirlo genera como emociones muy fuertes y pues en cierta forma hay como indignación. El objetivo del autor es dar a conocer lo sucedido y mostrar la opinión sobre el tema. El autor es Robert Fisk y fue publicado por el periódico inglés The Independent. El texto es subjetivo porque muestra las opiniones del autor y tiene pues ciertas inferencias que están involucrando sentimientos y a pesar de que está dando hechos pues también no es completamente objetivo. El texto sí es confiable porque, como ya mencioné, es de un periodista reconocido que ha estado trabajando más de 40 años en Medio Oriente y pues el periódico también es reconocido. Yo creo que es un artículo muy fuerte porque pues te genera sentimientos de indignación cuando lo estás leyendo por el hecho de que las personas del pueblo destruyeran pues su historia en cierto punto, porque las reliquias como sea son una forma de mantener la historia presente y pues que las desaparecieran pues generó indignación en mí y pues el autor nos hace ver que la humanidad pues en cierta forma se está perdiendo. Creo que el texto está bien hecho porque usa las opiniones y las inferencias como una buena forma de complementar la información de los hechos y pues también con eso te ayuda a generar tus propias ideas. Y creo que es un buen texto porque por la forma en la que lo narra pues te involucra en el tema y cumples con su... En lo personal siento que es una editorial porque expresa muchísimos sentimientos y opiniones de parte del autor o del escritor. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Por qué infieres que ese sea su propósito? Bueno, el propósito del autor es informar y dar a conocer los hechos sobre lo que pasó, usando opiniones y entrevistas a los locales. Se da a conocer su propósito porque no está ni criticando a ninguna de las fuerzas que fueron presentes en el momento, solo dando su opinión y los sentimientos que expresa el autor. ¿Cuál es el objetivo del autor? El objetivo del autor es informar para que los lectores tomen conciencia y o empatía de lo que pasó o andaba pasando en ese momento. ¿Es el lenguaje objetivo o subjetivo y por qué? Bueno, siento que el lenguaje es subjetivo porque se pueden ver las opiniones personales por parte del escritor. El texto es confiable y por qué. Siento que el texto es confiable porque fue publicado por The Independent y escrita por Robert Fisk, que ha ganado el premio del Circuito de Críticos Nacional del Libro. Más que una noticia, para mí esto puede catalogarse como un artículo de opinión, pues ya que el autor narra un hecho noticioso, una noticia, y el autor presenta su posición y un análisis sobre los acontecimientos. No es una editorial, pues está bajo la firma del autor y no bajo la firma del periódico completo. El propósito del autor es informar y denunciar
el hecho de las razones del conflicto en Irak y pues todas sus consecuencias. El objetivo del autor es hacer una crítica y reflexionar sobre las consecuencias culturales sobre Irak, dado las invasiones de Estados Unidos. El lenguaje es un lenguaje subjetivo en el que se muestran las inferencias y las opiniones del autor. El texto sí es confiable, puesto que el periodista, el autor, es un corresponsal en Medio Oriente por más de 40 años, entonces es un experto en este campo. Y mi opinión frente al texto es un artículo muy bien hecho, muy bien estructurado y argumentado, que permite un entendimiento muy fácil para cualquier lector, no solo sobre las situaciones culturales que están siendo afectadas en Irak, sino contar los hechos y analizar los sucesos y contextualizar la situación actual de Irak. Hola, con respecto al inciso 5 voy a decir que es un editorial. El propósito del autor es relatar lo que pasó en Irak durante la intervención estadounidense. Infiero que ese es el propósito, porque dice y relata con un énfasis de tristeza lo que puedo apreciar del evento. Y bueno, el objetivo del autor es simplemente tomar conciencia de lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, y lo que se había perdido durante esa guerra. La fuente es Robert Fisk de Independent. El lenguaje es objetivo en ciertas partes y subjetivo en ciertas partes. Por ejemplo, objetivo cuando habla de los hechos, de lo que vio y de lo que pudo observar, y es subjetivo cuando dice que son grandes pérdidas porque le duele ver que se hayan perdido esa parte de la historia. El texto es confiable porque es un informador, por así decirlo, y mi posición frente al texto es que es cierto, un episodio feo de la humanidad, fue algo catastrófico y de alguna forma este escrito está así vamos a poder encontrar, ya que un cuate fue a ese lugar. Está bien escrito y con un enfoque indicado, ya que te hace percibir lo que hay un aire de desaliento por haber perdido esas joyas históricas. Justicia. Es un editorial, me parece que es como una opinión muy cruda, como si todo hubiese sido escrito en un diario, y esta es muy expresiva y argumentativa. Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Por qué infieres que ese sea su propósito? Dar a conocer, informar y hacer como un reclamo, parece ser que a alguna autoridad, sobre por qué fueron destruidas varias reliquias históricas en Irak, porque él da su opinión y habla de su estancia en Irak. Pregunta 4. ¿Cuál es el objetivo del autor? Revisa la fuente y quién lo publicó. Dar a conocer la cruda realidad trasfondo sobre la situación en Irak, informando hechos, situaciones y opiniones que ayudan al lector a reflexionar. Es Robert Fisk de la editorial de Independent. Pregunta 5. ¿Es el lenguaje objetivo o subjetivo? ¿Por qué? Creo que de los dos existe un poco, ya que podemos ver opiniones, nos informa hechos, nos muestra sus sentimientos. Subjetivo, da un punto de vista y muestra sus sentimientos con la realidad. Y objetivo, ya que da claridad y presenta el texto como una realidad cruda que es real y está pasando, y se muestra neutral en cuanto a las posiciones que se mencionan, como su país de origen y el país que lo acogió. Pregunta 6. ¿El texto es confiable? ¿Por qué? Sí, claro, el nombre del autor da confianza, ya que es muy reconocido por realizar trabajos de este tipo en situaciones conflictivas, y al igual que la editorial es famosa y de prestigio. Pregunta 7. Indica cuál es tu posición frente al texto. El autor está en una situación complicada, ya que de alguna forma le tomó cariño al pueblo iraquí
y por otro lado es ciudadano americano. Así que esto debe de ser difícil para él, y en el texto notó que es neutral con los dos países. Pero claro que me parece muy malo que se destruya mobiliario importante y sobre todo muy antiguo y que les da identidad a los iraquíes. También estoy agradecido con el autor, ya que no importa que sea ciudadano americano, él quiere informar y dar a conocer el sentimiento que le genera que se pierda el mobiliario antiguo.